wanna do is school your breath, just to make sure you're aware. I don't want you, baby, to be true, and I just wanna make love to you. Paraguay tiene hoy la población más joven de América Latina y esto es lo que está trayendo a empresas a venir a radicarse en Paraguay. Y un tema que nos llena de satisfacción es que estas experiencias todavía incipientes nos están diciendo que la mano de obra paraguaya, ¿verdad?, que nos quieren decir que es una obra poco calificada, realmente aprende muy rápido y tiene muchas ganas de trabajar, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy alentador escuchar eso y eso está alentando a otras empresas a venir. Pasan los gobiernos, pasan los diferentes colores, pero la gestión económica se mantiene inalterable y esa consistencia en las políticas económicas es lo que a otros países les ha beneficiado y lo que queremos que a Paraguay también le beneficie. Interesante, o sea, se privilegia lo técnico y lo académico por encima de lo político y se deja que el trabajo político en todo caso lo haga el propio presidente o los agentes que tienen mayor experiencia en el tema, ¿no? Así mismo. Habla siempre, como todos hablamos, de que crezca la base tributaria, pero en el fondo este sector lo que no quiere claramente es la imposición de tributos por la exportación de su producción, sobre todo de granos y cereales. Ya usted garantizó que eso va a ser así, ¿no? No hay planes inmediatos de modificar eso. No hay, desde el Ministerio de Hacienda, no hay una intención de impulsar ese impuesto. Sí tenemos que avanzar en una mejora en la administración tributaria. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. El camino fácil es cobrarle más a lo que ya están pagando. Sin embargo, estamos buscando el camino difícil, pero creemos que es el camino más justo, en que todos puedan absorber esta baja carga tributaria. Hombre joven, con 2 hijos, casado, con ganas de servir a su país y seguramente de salir por la puerta grande de ese ministerio el día de mañana con la misión cumplida. Si tuvieras que definir cómo querrías irte del ministerio cuando culmine la gestión, ¿cuál sería tu objetivo principal? Mi objetivo principal sería poder seguir contribuyendo con este país y que me reconozcan como una persona de un trato amable, pero con una convicción firme. ¿Algún sobre que pueda aparecer un día con una colaboración o aporte de los amigos podría modificar tu visión de todas estas cosas? ¿Hay un límite para eso? ¿Hay tentaciones irrenunciables? ¿Cómo te vas a manejar con ese ámbito que siempre es tan sórdido y tan peligroso? Tengo la ventaja, Mario, que he recibido una formación no solamente académica, sino en términos de valores y principios en mi familia, que me siento muy seguro de poder mantener esta convicción que la ha llevado hasta hoy. Así que yo estoy seguro que estas posiciones al frente de estas instituciones que tienen realmente una incidencia tan grande nos ponen a prueba cada día y me levanto todos los días recordando por qué hago lo que hago y por qué es importante lo que hago. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sunlight's after time, moonlight's after night. When you call my name, baby, you treat me right, give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night, baby. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Whoa, wow, lovely way, baby. Wow, lovely way to burn. She do, wow, lovely way you burn. Such a lovely, such a lovely.
away.